Así es, están las víctimas fatales, las familias de las víctimas fatales y el recuerdo para toda la vida de quienes estaban, por ejemplo, dentro de los vehículos y que salvaron su vida, como el caso de Camila, ¿no? Bueno, como ser justamente el recuerdo de Camila, que se encontraba allí en la noche de ese accidente y que se encuentra justamente con Héctor Emanuele, y tendrá más que un mensaje, ¿no?, para toda la sociedad, Héctor. Así es, Gerardo Cruz. Antes de hablar con Camila, nos vamos a detener un poquito en la causa judicial, porque nos ha pedido precisamente no hablar de la causa en sí, sino de lo que ocurrió aquella noche y del mensaje que quiere dejar para todos los jóvenes que en algún momento de sus vidas, como es habitual, salen de festejos y por ahí no miden las consecuencias. Pero en cuanto a la causa judicial, si bien hay 2 condenas a prisión efectiva, llamó mucho la atención que le quitaron la licencia por 5 años nada más a cada uno de los conductores. El mínimo es 5 años y el máximo era de 10. Bueno, a la querella le ha sorprendido mucho esto de que no les permitan manejar por 5 años, sino por 10 después de semejante accidente. También se llegó a un acuerdo en este juicio abreviado, pero la querella no estaba muy conforme con esta situación, teniendo en cuenta que no pueden opinar si es que el fiscal y los abogados defensores se ponen de acuerdo en un juicio abreviado. En este juicio abreviado, como bien lo decías vos recién, Cruz, Sánchez Pulgar está detenido porque ni bien ocurrió el accidente, a la mañana siguiente se fue de viaje a México con el padre. Y el otro chico que iba en el auto, en el 208, que no se dio vuelta, sino que venía adelante en la picada, fue llamado a declarar. Cuando declaró dijo que no sabía lo que había pasado, contó algunas vaguedades, entonces el fiscal lo imputó de falso testimonio y le secuestró el celular. Ahí en el celular Sánchez Pulgar había mandado fotos, sacándose fotos en México, diciendo que me vengan a buscar a México, nada de esto va a suceder. Y después, cuando llegó a la Argentina, terminó siendo imputado y detenido por el peligro procesal. Por eso es uno de los 2 que está detenido y el otro permanece en libertad. Mientras tanto se sustancia el juicio en su final. Hasta que no haya una sentencia firme, Catalano no irá preso. Pero Sánchez Pulgar ya viene cumpliendo la condena precisamente por esta situación de como una resistencia a la autoridad, como en el momento del hecho huir del lugar y también pedirle a los amigos que borren todas las capturas de pantallas de WhatsApp, y es por eso que uno está detenido y el otro no. En el juicio abreviado se arrepintieron, la mamá de María Gracia aceptó las disculpas, en cambio el papá de Federico Carioli no las aceptó. Catalano, el que manejaba los Wagenvento, dijo con lágrimas en los ojos que Federico era como un hermano para él y que hubiese preferido haber muerto él y no su amigo. Así todos los padres todavía no entienden qué sucedió, los papás de Federico, y esta es la situación en cuanto a lo judicial. Sorprende el retiro de la licencia por 5 años nada más, pero detrás de todo esto hay una gran historia en donde le agradecemos a Camila la gentileza que tiene de atendernos en este momento y contarnos lo que pasó aquella noche, porque habían estado juntos en la previa, bailaron toda la noche y ellos se ofrecieron a traerlas a tu casa. En realidad vos no saliste en el auto esa noche y tuviste que venir con ellos. ¿Qué recordás? ¿Hubo una picada? ¿Es cierto que venías primero Sánchez Pulgar y los pasa en un momento a gran velocidad? Hola, no, o sea, nosotros nos subimos al auto cuando salimos del boliche, creyendo que íbamos a llegar a mi casa. Cuando sale el boliche y dobla para la calle del Intercountry, se para a hablar con otro auto. Nosotros estábamos del otro lado de la ventana que daba el boliche, entonces no estábamos ni prestando atención, estábamos en la nuestra, como se dice. Y bueno, y de un segundo al otro, el auto que estaba al lado aceleró y el auto en el que íbamos nosotros lo siguió. Y bueno, y después terminó en todo lo que terminó, o sea, empezaron a pasar autos y yo no entendía nada de lo que pasaba y de un momento al otro ya todo lo que pasó, que ya vieron. ¿Cómo fue ese momento? Vos subiste al auto al último, te quedaste al lado de la ventanilla y cuando empezó a dar tumbos el auto te diste cuenta que tu amiga ya no estaba más al lado, que había sido despedida. Sí, así fue. Yo cuando me di cuenta que ya no la tenía más al lado, me agarré
y dije que sea lo que tenga que ser y acá estoy. ¿Qué reflexión podés hacer hoy después de esta sentencia y de todo lo que estás viviendo? Y sobre todo por la conexión que tenés con la mamá de tu amiga que hablás y mucho. La primera reflexión es que si quieren hacer algo en su vida es el momento para hacerlo, porque uno nunca sabe cuándo va a ser su último momento en este mundo, pero que siempre sepan que todo lo que uno haga tiene consecuencias y a veces las consecuencias son las peores, como nos pasa a nosotras. Y bueno, siempre de algo se aprende y se saca algo bueno, por más mínimo que sea, y creo que esa es una de estas enseñanzas. Cruz, Gerardo, los está escuchando Camila. Camila, buenas noches, gracias por recibirnos. Lo que te consulto primero para quienes no conocen la historia es cómo había venido la parte previa, digamos, ustedes se conocían con uno de los conductores, con los dos conductores de los dos vehículos, cómo fue que se dio la decisión de subir a los autos después de haber salido del boliche, cómo fue el momento, digamos, el contexto en que se da todo. Habían estado compartiendo una previa, como decía Héctor. Sí, estuvimos compartiendo una previa con uno solo de los conductores con el que íbamos nosotras en el auto. El otro nunca lo había visto en mi vida, creo. No, si lo veo no lo reconozco. Y sí, también habíamos estado en el boliche y bueno, también en el auto. Y ustedes cuando terminan, digamos, de bailar, cuando se retiraban, deciden todos ir en el auto sin imaginar, no estaba la intención también, aparentemente, de salir corriendo a velocidad, como ocurrió. No, ni cerca. Estábamos estacionados en la puerta del boliche y de repente se frenó de nuevo y después arrancó todo fuerte, rápido. Camila, ¿qué te produjo que uno de los condenados pidiese perdón? Cruz te pregunta qué sensación tuviste cuando los chicos que han sido condenados pidieron perdón. La verdad que, bueno, yo estoy hablando también mucho con la mamá de María y es como que también te da un poco de alivio de decir, bueno, dejó una enseñanza, por lo menos yo tomo ese perdón, quiero creer que fue sincero para también poder darle un cierre a este momento que la verdad pensé que iba a durar mucho más, iba a ser mucho más largo y mucho más doloroso de lo que está haciendo. ¿Ustedes eran amigos del chico que conducía el auto donde ibas o era conocido circunstancialmente, digamos, de cuando iban al boliche? ¿Cómo era la relación y qué pasó después del accidente en tu relación con él? No, lo conocíamos, tenemos una amiga en común, pero no con él, sino con un amigo de él. Y bueno, y esa noche hicimos previa, pero más allá de eso no lo conocía ni lo conozco. Hicimos previa, implica que habían tomado alcohol también los que manejaban, el que manejaba el auto. Yo, lo conté en mi declaración, yo no tengo ese recuerdo de haberlo visto tomando en la previa y en el boliche, la verdad es que casi no lo vi. Entonces no te puedo confirmar eso, la verdad prefiero no decirlo porque no estoy muy segura. Camila, ¿qué medidas tomás después del accidente? Porque sos muy joven, seguramente habrás salido una y otra vez a partir de lo que te sucedió, pero ¿qué tenés en cuenta a la hora, ¿no?, de salir o de volver inclusive a casa? ¿Qué cambió para vos? La verdad que yo antes de esto también, o sea, esa misma noche, por ejemplo, no salí en el auto porque sabía que iba a tomar. Entonces, bueno, también siempre traté de tener esas precauciones y hoy trato de fijarme un poco más, también tengo hermanos más chicos, trato de hablarlo con ellos también, que se cuiden, que vean con quién vuelven, que se fijen bien que no haya tomado y esas cosas. Héctor, es todo de nuestra parte. Agradecerle, por supuesto, a Camila, ¿no?, el testimonio. Gracias. Bueno, sí, sinceramente es un momento difícil para ella, para la familia, para las víctimas, la familia de las víctimas.
Y también, ¿por qué no decirlo para quienes hoy han sido condenados? Porque no hay que salir del contexto que pueden ser cualquiera de nuestros hijos, los que una noche salen y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y también una reflexión para los padres, para cerrar este móvil, porque los dos vehículos, tanto el Vento como el 208, son vehículos que estaban chipeados, o sea, estaban preparados para correr. Y lo manejaban jóvenes de 22 años en su momento. Y un vehículo, más allá de que tenga el motor o no preparado, es un arma. Claro. Y si se la utiliza mal, terminan con estas consecuencias. Por eso, que no sea la historia del Vento, la historia del 4K y la historia de cada uno de los autos que hemos venido cronicando en Telefe Noticias durante muchos años. Ojalá que se tome conciencia y que si toman, no manejen. Y que a la salida del boliche sea para disfrutar y no para terminar en una situación así, en donde Camila hoy es sobreviviente, nos puede contar lo que pasó, pero lamentablemente su amiga no le pasó lo mismo y hay mucho dolor de por medio, tanto para Camila como para Federico, el otro chico que terminó falleciendo en ese accidente. María Gracia y Federico son las víctimas, pero Camila hoy está contando esto porque al medio hubo un milagro. Ella venía también en el auto, claro, y no salió despedida, venían atrás sin el cinturón de seguridad. Ese es el mensaje que queremos dejar de este móvil. Muchísimas gracias, Héctor. Sí, muy completo. Es tal cual el mensaje y la cantidad de vidas destruidas con esto. En primer lugar, la de los dos jóvenes muertos. 19 y 22 años. 19 y 22 años, dos chicos, las familias de las dos víctimas fatales, la vida también de Camila, que ha cambiado de un día para el otro por esa tragedia. Y de los condenados. Y los condenados también, y las familias de los condenados, todo por subirse a correr una picada en dos autos, después de haber disfrutado de una noche en un boliche. Gracias, Héctor.